¿Qué tal? Buenas noches para nosotros. ¿Tú eres? Santiago Toral, ¿Nos visitas desde Ecuador? desde Ecuador, Guayaquil. Ajá. Cuéntanos un poco al público, cuenta un poco al público, qué presentaste durante la feria. Bueno, durante la feria presenté una conversación sobre la edición independiente en Guayaquil, específicamente el caso de Brazo de Mar Editorial, que es la editorial que manejo, que dirijo. Y la segunda actividad fue una mesa sobre edición universitaria, específicamente edición literaria en las universidades, y ahí hablé sobre el caso de Universidad Casa Grande con la editorial UCG Ediciones y con Canutero Editorial. Perfecto. En el caso de las editoriales independientes, ¿cómo fue tu experiencia del proceso de aventarte a esa aventura? Bueno, en realidad la primera aventura, digamos, fue la de Canutero, que fue es la editorial de la Facultad de Artes donde yo trabajo, y tenía la posibilidad, digamos, ahí de hacerla porque tenía, digamos, que a los estudiantes, que eran con los que yo debía trabajar, y tenía la posibilidad de que al ser una carrera nueva para la universidad había como mucha expectativa y muchas ganas de hacer cosas nuevas. Y bueno, surgió esto dentro del marco de una materia que debían los estudiantes hacer como un proyecto editorial, y el proyecto editorial nos gustó y dijimos, bueno, ¿qué tal si continuamos y hacemos otro libro más? Y bueno, y así seguimos hasta ahora, siempre pensando en el siguiente libro, y bueno, hasta ahora hemos avanzado así y tenemos ya 3 años. Qué bueno. Bueno, por mi parte he visto que en las universidades se están tratando de hacer como que un cambio respecto a lo que se trabaja y cómo se evalúa, más aún con la IA ahora, ¿no? Como Sí. que eso de hacer trabajos monográficos y esto ya queda de alguna forma en el pasado y es la producción como tal la que se está priorizando. Sí, en realidad creo que al menos en el campo literario las universidades ahora están haciendo como de a poco, creo, ¿no? Apuesta de no solamente publicar investigaciones, sino también publicar obras artísticas. Y eso yo creo que es un gran avance porque al menos en Ecuador lo que sucede es que la entidad que regula la educación superior ha puesto ahora también como una opción de puntaje, de acreditación para los docentes, el hecho de publicar obras artísticas. Antes era solamente investigación, papers, artículos, y ahora hay la posibilidad de que una obra artística, que un docente escriba una novela, bajo ciertos parámetros, pueda también servir como acreditación para la carrera del docente. Y eso es un gran acierto, sobre todo para aquellos docentes que nos dedicamos a las carreras artísticas. Genial, de hecho los que ven constantemente mis videos seguramente habrán notado el patrón de mi queja sobre el enfoque exagerado en la metodología y no en el alma de la investigación, Sí. que creo que es un malestar que todavía estamos ahí. No dejar de lado totalmente la metodología, pero sí buscar ese fondo de aportes nuevos. Totalmente, yo creo que de hecho la investigación también ahora con lo que mencionabas con respecto a la IA se ha metido con fuerza en todos los ámbitos, ¿no? Incluso en el universitario, creo que el hecho de querer apostar por unas escrituras más ligadas a las artes, incluso ahora hay experiencias de investigaciones muy profundas, muy sesudas, que también están recurriendo a herramientas artísticas para poder difundir. Porque de nada sirve hacer una investigación que va a estar en un paper que te leen 10 personas si eso después no tiene un impacto en la sociedad. Entonces, obviamente que es valioso el aporte científico, pero también es mucho más fuerte el impacto cuando además se acompaña con otro tipo de herramientas. Entonces yo he visto experiencias donde investigaciones terminan siendo parte de un proyecto teatral, por ejemplo, ¿no? Como que terminan convertidas en una especie de monólogo, pero el sustento es una obra científica, ¿no? Solo que la forma se está utilizando desde el teatro, desde la literatura. Entonces yo creo que las artes no son la oposición a la investigación. De hecho, los procesos artísticos muchas veces requieren de procesos de investigación. Entonces creo que las universidades de a poco, sobre todo en América Latina, empiezan a entender que son procesos que necesitan uno de otro. Entonces también existe un área muy interesante dentro de los estudios académicos que es la investigación para las artes o investigación en las artes, donde también la investigación es una herramienta fundamental para poder crear otros procesos, ¿no? Entonces yo creo que
hay algunas universidades, algunos docentes académicos que se dan cuenta que más bien esa fusión o esa unión entre arte y ciencia puede llevar a que haya una mayor comprensión de fenómenos sociales, de fenómenos que tienen que ver con las ciencias duras también. Entonces creo que es positivo. Yo al menos quiero ser optimista y quiero creer que esto va a seguir sucediendo, ¿no? Y creo que lo más importante sería que las universidades y sobre todo los que manejan las universidades estén un poco más receptivos a esas nuevas formas que vienen. Claro. Aparte que hay un detalle que yo como educadora he visto constantemente, que muchos de los estudiantes que se forman en pensamiento lógico más profundo muchas veces no desarrollan la capacidad de comunicar lo suficiente, y cuando llegan a la etapa de ser investigadores y producir mucha información les hace falta capacidades de divulgación de lo que han logrado y hacer ese complemento entre quienes sí están hechos para el arte como tal y poder hacer toda esta difusión, pues es un match perfecto. Claro, sí, yo creo que también es verdad. Muchas veces también lo que sucede con los investigadores es eso, ¿no? Como que, claro, es una persona que estudia, que está enfocada en su trabajo y luego, claro, la difusión es compleja, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde viene esa sinergia también de trabajar con otras áreas. Yo creo mucho en la investigación interdisciplinaria, transdisciplinaria, porque creo que da la posibilidad de que personas con diferentes saberes puedan aportar para un problema, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es importante. Y yo creo que a todos nos viene bien también conocer de herramientas de comunicación, de storytelling, porque finalmente lo que nos une a todos como humanos es finalmente el arte de contar historias, ¿no? Entonces, creo que incluso la investigación más densa, la investigación más profunda de ciencias duras, tiene una historia que contar, ¿no? La historia de que, incluso hasta esa historia de cómo ese investigador finalmente se interesó por ese tema, ¿no? Y cómo logró entrar a eso, ¿no? Entonces, lo que creo que hace falta es encontrar abordajes para lograr hacer que esa historia, que ese proyecto de investigación se convierta en una historia, ¿no? Y que eso convoque a la gente que escucha y a la gente que lee esos textos. Claro, y justo hablábamos con otros representantes de Ecuador que en esta oportunidad han presentado y tienen un bagaje amplio de investigación que se ha vuelto literatura. Y me llamó mucho la atención en el caso de tu experiencia con los estudiantes. Sí. Si puedes mencionar en concreto más o menos cuál ha sido ese procedimiento, ya más o menos como ir dando ideas a los estudiantes que de repente, si su universidad no lo promueve, nazca de ellos el poder realizar proyectos similares o como inspiración básicamente de lo que puedas mencionarnos sobre eso. Bueno, yo creo que lo importante siempre es que tiene que haber un guía. El guía no tiene que ser necesariamente un jefe, pero sí es alguien un poco que ordena el proceso, porque claro, los estudiantes están aprendiendo, están todavía en un proceso de formación, entonces siempre viene bien una guía que un poco oriente hacia dónde quieren llegar, ¿no? En el caso de que quisieran trabajar proyectos editoriales, ¿no? Creo también que es muy importante que los estudiantes se planteen también qué tipo de editorial quieren ser, ¿no? Es decir, quieren una editorial que trabaje más una literatura juvenil, o que quieren tener textos más híbridos, o quieren llegar o quieren hacer proyectos de rescates literarios. O sea, yo creo que es muy importante que los estudiantes definan un poco hacia dónde quieren llegar como editorial, porque lo que pasa es que si no hay una definición de eso, es muy fácil que el proyecto pueda desaparecer, ¿no? Siempre puede desaparecer en realidad, pero quiero decir que cuando hay unas ideas más claras o una intención, una declaración de propósito, creo que en ese sentido el proyecto se sostiene y sostiene también a las personas que hacen parte. Claro. Y por otro lado, creo también que en un proceso editorial está bien, como te decía antes, lo interdisciplinario. Entonces, por ejemplo, nuestra experiencia en Canutero, trabajamos, por ejemplo, con diseñadores gráficos, trabajamos con audiovisualistas, ¿no? Trabajamos además con los chicos de literatura, y creo que eso ha hecho un trabajo muy interesante, porque el audiovisualista va a aportar desde cómo puedo llegar a las redes o cómo puedo hacer un video que sea atractivo para poder difundir finalmente los trabajos literarios, ¿no? Y en la parte de diseño gráfico, establecer como una línea gráfica editorial que cuando uno ve esos libros uno sienta una armonía o como que hacen parte de una misma familia. Claro. Entonces creo que eso aporta muchísimo, y creo
De verdad que deberíamos, incluso haciendo un autoanálisis, podríamos sumar a más gente, por ejemplo, el área del marketing, para un poco aprender de esa experiencia de cómo hacer proyectos para que en algún momento impacto, pudieran, ¿no?, para ser sustentables, claro. Entonces creo que sí, la verdad a veces creemos que un proyecto editorial se sostiene porque hay personas que escriben y personas que editan, pero esa es una pequeña parte. Necesitamos también gente que nos enseñe desde el marketing, incluso hasta el precio. Claro. ¿Qué precio por colocar a los libros, ¿no? Para que no salgamos a pérdida, pero que tampoco sea algún precio durísimo para un lector, ¿no? Entonces, yo creo eso. Yo creo que si uno quiere armar un proyecto editorial, primero hay que fijar una visión hacia dónde quieren ir con esos libros. Y segundo, yo diría trabajar con un equipo que en lo posible sea de diferentes áreas y diferentes disciplinas. Perfecto. Para cerrar, siempre pido que den un consejo de lectura, escritura, lo que quieran, pero ya directamente al público. Ok, bueno, yo diría que un consejo, bueno, de escritura es escribir siempre. Yo a los estudiantes siempre les recomiendo tener una agenda, un libro, bueno, no un libro, un cuaderno, una libreta donde anotar, porque las ideas creo que surgen justamente cuando uno no está necesariamente pensando en las ideas, ¿no? A veces se le ocurre a uno un pensamiento y ese pensamiento, si no lo anotas, se te va y otra persona lo agarra. Yo pienso mucho en una autora que se llama Elizabeth Gilbert, que ella habla de esto. Ella dice, si yo no pesco la idea o no la escribo, esa idea se va a ir con otra persona que esté apta o disponible para tomar esa idea. Y de hecho ella en un libro que se llama... La idea no es nuestra, sino que va por aquí, claro, hasta que alguien la atrape. Totalmente. ¿Verdad? Entonces creo que es bueno escribir, ¿no? Y yo diría que esa escritura que es como más volátil, más instintiva, dejarla que sea como sea. No creo que haya que filtrarla o pensar, bueno, estará bien escrita, será que funciona o no funciona. Eso es un análisis que viene después, pero yo creo que esa idea así, primitiva, instintiva, en caliente, tiene su potencia y yo creo que es ahí donde que es como el germen de grandes historias, así que no hay que menospreciar nunca las ideas. Genial, bueno, con eso cortamos y terminamos la entrevista. Un gusto. Gracias. Un gusto.